Antes del primer curso, ustedes habían recibido un PDF con el tema que vamos a tratar hoy, pero nos pareció siempre que es mejor hacer una conversación sobre el PDF para aprender más. Así que, bien, hoy vamos a hablar con Ana sobre ese tema y después vamos a ver si quedó alguna duda de los encuentros anteriores que haya que resolver o alguna duda que surja hoy o cualquier pregunta que quieran hacer. Y también, si nos da el tiempo, vamos a mostrar algunos videos de muestras de intervenciones entre los 0 y los 6 años. Bueno, Ana, entonces, según lo que habíamos leído en el documento, hablábamos de 3 periodos. Lo primero que queríamos preguntarte, bueno, que te íbamos a preguntar, era esto de si los periodos son fijos, ¿qué significa esto de dividir por periodos las edades en cuanto al desarrollo del lenguaje? Bueno, hola, ¿qué tal a todas? Gracias por compartir este nuevo encuentro. Antes que nada, quería decirles que el proceso de adquisición del lenguaje, los modelos que nosotros tomamos, si bien consideran, bueno, en eso hay consenso entre todos los estudiosos del desarrollo lingüístico, que el ser humano tiene predisposiciones innatas para adquirir el lenguaje. No van a encontrar ninguna sociedad, ningún grupo humano que no tenga lenguaje. Si bien tiene esas predisposiciones que tienen que ver, que están relacionadas con habilidades para comunicarse, con habilidades innatas para cooperar con otros y para categorizar el mundo, también es cierto que los chicos adquieren en la interacción determinados géneros discursivos, los más básicos, pero requieren para poder dominar los recursos lingüísticos de manera tal de poder comprender y producir géneros discursivos más complejos, como por ejemplo la argumentación, requieren de una enseñanza explícita. También requieren de una enseñanza explícita del vocabulario. Es decir, no es suficiente con participar de interacciones. Es necesario, porque si no le hablan, el chico no va a aprender. Es decir, va a tener un vocabulario reducido, va a tener una sintaxis simple, no va a avanzar en el proceso de adquisición del lenguaje. Por eso es tan importante tener presente que, les vuelvo a repetir, si bien hay esa predisposición innata, pero también es fundamental la intervención. ¿Y por qué les digo esto? Hace unos años, y no tanto, vi algunos materiales para maestras de jardín maternal, en el que se trabajaba muy bien la relación afectiva con el bebé y con el niño, cómo tocarlo, acariciarlo, pero el lenguaje no estaba presente. Y el lenguaje tiene que estar presente desde el primer día que el bebé nace. Es decir, el lenguaje en los modelos de desarrollo infantil ocupa un rol central. Es el lenguaje el que moviliza y promueve el desarrollo cognitivo, si bien el desarrollo lingüístico y cognitivo van de la mano y hay una interacción e interdependencia entre ambos, pero es fundamental comprender que el nivel lingüístico que los chicos alcancen en cuanto al dominio de los recursos lingüísticos, conocimiento de vocabulario, sintaxis compleja, organización discursiva, la van a aprender si se enseña. Es decir, si no se enseña, nosotros hemos evaluado a chicos que tienen distinto nivel de estimulación y de edad temprana ya se observa una gran diferencia. Una gran diferencia que si el jardín nos salva, se transforma en una bola de nieve negativa para lo que es la alfabetización y el desempeño escolar en general.
porque aprendemos en el contexto escolar a través del lenguaje. No podemos aprender todo a través de experiencias directas. No vamos a aprender sobre el oso panda y en su hábitat y de qué se alimenta yendo a ver al oso panda, sino que lo vamos a aprender todo, la mayor parte de los aprendizajes se dan a través del lenguaje. Por eso es que para nosotros es fundamental en comprender cómo es ese proceso y cómo intervenir para promoverlo. Con respecto a Perfecto. tu pregunta, Magda, yo Sí. siempre me voy por las ramas. No, Con está respecto perfecto. a tu pregunta, sí, en general se establecen tres periodos que no son iguales. Nosotros hemos hecho investigaciones en la adquisición del lenguaje, por ejemplo, comparando el desarrollo lingüístico de dos hermanos, una niña y un varón, y lo que hacía la niña en año y medio, el varón lo hacía a los 3 años. No quiero decir nada con respecto a las diferencias Ah, entre... menos mal. Sí, no voy a decir nada, pero Ah, bien. no, en general el desarrollo lingüístico es más avanzado o se ve alguna diferencia, ventaja de las niñas sobre los niños. Y estos tres periodos, que ya les digo, son una, una manera de ver hitos muy importantes, que están señalados por hitos muy importantes. El primer periodo, porque los niños empiezan a aprender sus primeras palabras y empiezan a construir las primeras oraciones y frases. En el segundo periodo ya interviene el discurso, es decir, los chicos entre los 18 y los 3 años aprenden a relatar experiencias personales, y vamos a ver que ese aprendizaje depende de cómo se comunican los padres con ellos. Y ya se los digo, los padres, porque esta es una investigación muy interesante que se hizo hace años, que se llama precisamente Narrativas en la cuna. Bien. Bueno, Eh, entonces, Pará, sí, discúlpame, pero la sí, pantalla mía, para variar, quedó en negro, así otra que vez. sí, no sé por qué le pasa esto. ¿Ustedes me Es escuchan? como, Sí, te escuchamos y te vemos bien. ¿Y por qué yo no veo nada? A no ver, sé, a ver si lo paso, Ana. Ahí, aunque lo ahí pase tampoco. directamente no ves ¿Tampoco? imagen en la pantalla, Ana. Ah, mi pantalla está en negro. Eh, a ver, Bueno, Ahí está, de ahí nuevo está, mover el también. mouse, el cursor. Sí, ahí está. ahí está. Volví. Entonces, Bueno, les cuento esta investigación de narrativas en la cuna. Emi es la nena estudiada, los papás hablaban todo el tiempo con ella y realizaban actividades junto con la nena. Y habían puesto un grabador para la investigación en la cuna, y un día, los padres de qué hablaban, nombraban el mundo, leían cuentos, le leían textos y hablaban de las cosas que hacían. Bueno, ahora vamos a ir al supermercado. ¿Y qué vamos a comprar? Vamos a comprar esto. Mientras estaban en el supermercado, mirá lo que hay aquí. Bueno, acá están las verduras y acá está, bueno, los pollos, la carne, lo que fuere. Bueno, y cuando volvían a la casa, la mamá le decía al papá: ¿sabés lo que hicimos hoy con Emi? Hicimos tal cosa, fuimos a tal lado, vimos esto. Es decir, había un habla constante sobre lo que se hacía, sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro. Y Emi, a los 2 años, produjo su primer relato de experiencia personal, porque habían ido al supermercado, como hacían todas las semanas, pero ese día la mamá le había comprado una muñeca. Entonces, en esa rutina que ya conocía bien de ir a hacer compras al supermercado, había sucedido algo fuera de lo común. Y esas son las experiencias personales, eventos únicos dentro de un guión, dentro de una rutina. Un guión es una rutina.
Es decir, esta nena a edad muy temprana comenzó a relatar eventos. Y al mismo tiempo que comenzó, cuando los chicos comienzan a relatar eventos, es decir, eventos especiales, específicos, están también desarrollando un tipo de memoria que es la memoria episódica, donde guardamos esos eventos específicos, especiales, que nos han sucedido, bueno, a lo largo de nuestra vida. Es decir, en esa investigación de Nelson, les vuelvo a decir, Narrativas en la cuna, se muestra cómo el habla genera desarrollo cognitivo, en tanto el hablar sobre el pasado va configurando un espacio de memoria especial que es la memoria episódica. Es una investigación muy extensa y muy interesante, porque cuando Vygotsky decía el lenguaje promueve el desarrollo cognitivo, yo decía, me preguntaba, ¿qué quiere decir con esto? Y después, bueno, cuando leí Narrativas en la cuna, por lo menos tuve una respuesta. Bueno, este es uno de mis nietos. Les tengo que contar algo, perdón que comparta, que sea tan autorreferencial, pero Frank, que acaba de cumplir 6 años, ya lee. Y el otro día leyó la palabra inmobiliaria. Y en forma Ay, si bastante no traje ese videíto. y bastante fluida. Realmente, Nelson, ¿quién escribió Narrativas en la cuna? Nelson, Catherine Nelson, que desde la década del 70 estudia de qué manera el habla dirigida al niño o input lingüístico promueve el desarrollo del lenguaje. Es decir, en contraposición con una teoría o postura puramente innatista, que era la postura de la década del 70, Nelson empieza a analizar precisamente el habla dirigido al niño, el input lingüístico, y hace experimentos, es decir, enseña a las madres, un grupo de madres, cómo responderle a los chicos, y lo que observa es que determinada forma de responder, que ahora vamos a ver, y que en realidad ya la vimos cuando hablamos del andamiaje al relato de experiencias personales, promueve el desarrollo sintáctico. Es decir, que el desarrollo sintáctico es decir, es mucho más rápido el desarrollo sintáctico cuando los padres al hablar con los chicos utilizan determinadas estrategias, es decir, reestructuran lo que los chicos dicen y reincorporan las estructuras sintácticas, porque las palabras, los chicos empiezan a construir frases, en general son 2 palabras, acá perro, sí, acá está el perro está ladrando, es decir, les están enseñando sintaxis. Bueno, bien. Sí, tenemos un videíto para mostrarle a uno de mis parientes también, para que no sean siempre tus parientes, Ana. Ahora en un rato, cuando te congele lo muestro. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, el primero, lo que nos queda claro es que los periodos se dividen para analizarlos, pero que según la estimulación no terminan exactamente igual cada periodo, o sea, que se puede Hay desarrollar más muchas rápido. diferencias entre los Sí, chicos, les vuelvo a repetir, y bien, esa diferencia está directamente relacionada con la cantidad y calidad de habla que el chico recibe. exacto. Y bueno, pero como Así, características generales de 0 a 18 meses, ¿qué nos puedes decir, Ana? bueno, que comienzan las Para que primeras palabras y frases de 2 palabras y oraciones, y para que que te voy a buscar el el de las... segundo, bueno, me No, sacan hablemos todo. del primero. Porque hablemos del primero, porque vos el otro ya en general lo Bueno, dijiste. el segundo hablé de experiencias personales, bueno, el tercero ya avanzan sobre descripciones, explicaciones e inclusive argumentaciones, porque los niños ahora argumentan a edad temprana, sobre todo cuando quieren conseguir algo.
Les Bien. puedo dar un ejemplo de argumentación, pero van a decir que soy autorreferente, porque es del Tengo otro uno nieto. también autorreferente yo, de Lara. Del otro niño. El niño tenía 3 años y dice, ay, mamá, comprame tal autito, no lo dice así. Entonces, no, dice, le voy a pedir a la abuela, es decir, a mí que me compre este auto. Y ahora que yo vive en Estados Unidos, yo iba a verlo. Sabía que llegaba la abuela. Y entonces la mamá dice, no, pero no tenés que ser así interesado. No, vos no entendés, mamá. Yo le pido a la abuela que me compre el autito, así jugamos juntos. Eso es argumentación. Es decir, dar razones por lo cuales se realiza una acción. Bueno, Bien, volvamos a, entonces a los periodos. bien. En este periodo de la vida uno disfruta mucho los nietos, por eso hace siempre referencia. Ahí está otro de mis nietos, bueno, tengo 2 varoncitos, miren, ese bebé tiene pocos días, miren cómo fija la mirada en la mamá y cómo empieza ahí la comunicación. Es decir, empieza el bebé a comunicarse a través de la mirada. Y a los pocos días de nacer, que es lo que dice ahí, identifican la entonación. Es decir, la entonación, las lenguas tienen distinta entonación y los chicos identifican la entonación. Se ha estudiado la entonación del habla dirigida a los niños en distintas lenguas. Y lo que se ha observado es que cuando las madres, los padres, los cuidadores hablan con los bebés, exageran la entonación. ¡Qué bonito! Y en esa entonación lo que se ha encontrado es que a menudo van fragmentando las emisiones y separando las palabras, porque es una gran duda que tenemos todos los que estudiamos la adquisición del lenguaje, es cómo hacen los chicos para abstraer las palabras de ese continuo del habla, porque nosotros no hablamos separando las palabras. Pero en el habla materna dirigida a los chicos hay una entonación mucho más alta del habla dirigida a un adulto y curvas de entonación por palabras que aparentemente fragmentan el discurso y le ayudan al chiquito, al bebé, bueno, a ir adquiriendo las palabras, a ir separándolas de ese continuo. Bueno, ¿cómo tenemos que apoyar? Indudablemente, si los bebés distinguen el habla de otras señales, hay que hablarles desde que nacen, hablarles, mirarlos, obviamente Cantar. tocarlos, acariciarlos. Yo me voy a referir más que nada al lenguaje, porque en algunas propuestas de desarrollo infantil creo que está un poco desdibujado el rol que juega el lenguaje y la importancia que tiene para el desarrollo integral infantil. Y además, como les digo, la entonación es lo primero que perciben y distinguen la entonación de su lengua de la entonación de otras lenguas. Ah, esto sí. Sí. Y bueno, y eso que decías en el documento que leíamos sobre la atención conjunta que se desarrolla en este periodo, Ana. Claro, comienza precisamente, comienza el bebé a prestar atención, comienza a comunicarse a través de de la memoria, de la mirada. Sí, Comienza a comunicarse a través de la mirada, el intercambio de miradas. Este bebé siempre miró. De que veo es que los bebés cada vez bueno, cada vez fijan más la mirada. Estos bebés vienen ya muy desarrollados, muy avanzados. Y en ese intercambio de miradas es cuando empieza el bebé a comunicarse y a sentir al otro, al sentirse en contacto con el otro. Y en ese marco de atención conjunta va a aprender el lenguaje. Va a aprender el lenguaje cuando tanto el bebé como el adulto o el joven o el cuidador
lo mire y comparta la atención. Por eso es muy importante, por ejemplo, y yo voy a ir y venir a lo largo del, voy a adelantar, es muy importante, por ejemplo, durante la lectura de cuentos, la lectura de textos, que el que lee el cuento fije la mirada en el bebé, lo mire, es decir, lea el cuento mirándolo. ¿Por qué? Por el contacto visual, y estoy hablando también para los chicos en todo este, en la primera infancia, el contacto visual hace que los chicos mantengan la atención y al mismo tiempo desarrollen atención voluntaria y sostenida. Es decir, ese contacto visual es, es el que promueve la atención, y en el contexto de ese contacto visual van a empezar a aprender el lenguaje. Sí. Bueno, entonces las intervenciones se tratan de que completemos las emisiones de los chicos. Bueno, Eso al año. Bueno, me tenés que adelanto, avanzar un poco. Bueno, pero está bien, te adelanto. Pero Tenés que avanzar un poco. no, bueno, al año vos dijiste que emitían palabras y que teníamos pero, que completar las emisiones. Pero creo que estamos en la primera filmina. Podés No, avanzar bueno, y por ahí puedo decir. No, ahí está Dale. cómo fijan la mirada, cómo empiezan a producir sonidos. Es decir, es importante que se entienda que el habla no es un ruido más para el bebé, como les dije. Distinguen el habla de los otros estímulos. Entonces, el bebé atiende y se comunica a través, se tranquiliza, como dice ahí, a través de esos sonidos. Después va a empezar a emitir el mismo sonidos, sí, sigamos, sonidos. Y lo importante, cuando empieza a producir sonidos, es, ahí se habla de protoconversaciones. ¿Por qué? Realmente se genera, es decir, es el inicio de la conversación. Sobre todo, si el adulto, cuando el chiquito emite un sonido, un ruidito, el adulto sonríe y espera a que termine de emitir ese ruidito, entonces interviene, después se detiene, y el bebé va adquiriendo la secuencia de turnos que constituye la conversación, va adquiriendo esa norma de la conversación, que es uno habla, el otro escucha, y empieza a aprender a conversar. Por eso se habla de protoconversaciones. ¿Por qué? Porque aprende a la alternancia de turnos. Entonces hay que acompañar ese proceso de esa manera. Entonces, respetando los turnos. Bueno, acá ya entramos en el aspecto cognitivo. Los chicos empiezan a representar el mundo interiormente, forman representaciones mentales. El desarrollo cognitivo consiste precisamente en formar representaciones mentales del mundo, de los objetos, ilustración del baño. ¿Y qué es lo que representa? Representa lo que sucede en el baño. Primero le quitan la ropa, luego lo colocan en el lugar donde lo van a bañar, le colocan, bueno, ustedes ya saben en qué consiste la rutina, y el chiquito va representando esa rutina, y en esa rutina representa objetos y representa acciones. Y si el adulto, al mismo tiempo que realiza esa rutina con los chicos, le habla, nombra los objetos, van a empezar a relacionar los objetos, los eventos, con esa secuencia de sonidos que son los nombres. Y están ya formando conceptos a partir de esos eventos y de esas rutinas o guiones. Es decir, van a empezar a nombrar el mundo. Bueno, el tema de la música, que es fundamental, para el desarrollo emocional de los niños, para el placer de los niños y también para el desarrollo del procesamiento de los sonidos.
que es fundamental, la música y las rimas. ¿Por qué es fundamental? Porque lo que se ha observado es que aún los chicos, como ustedes saben, bueno, no lo hemos visto el tema, pero ya que estamos con los bebés, los voy a comentar. Ustedes saben que la dislexia tiene como base, el problema de base es un problema para procesar los sonidos. Es decir, en el procesador fonológico hay un problema que se puede revertir, según dicen los neuropsicólogos actualmente, se puede revertir a través, si se comienza a trabajar desde bebés con rimas y con canciones, y sobre todo con rimas, para que los chicos atiendan a los sonidos y con juegos con sonidos del habla. Es decir, eso significa que el procesador fonológico, la zona del cerebro que procesa los sonidos del habla y que no tiene el mismo funcionamiento en los chicos disléxicos, porque ahora se puede hacer un diagnóstico de dislexia el primer día que los chicos nacen, entonces se puede revertir. Es decir, miren la importancia que tiene el lenguaje, el juego con los sonidos y las rimas para el desarrollo lingüístico, y que está ya preparando a ese cerebro que no vino preparado ya, que no tiene predisposiciones naturales para aprender a leer y escribir, pero lo está preparando a través de la oralidad y a través de lo que nosotros conocemos como conciencia fonológica y sensibilidad fonológica, que se puede desarrollar y se tiene que desarrollar en este periodo. Esto era lo de atención conjunta que... Claro, en este caso vemos una situación de atención conjunta. La niña señala y focalizan. Pasamos de atención conjunta de la díada, es decir, el adulto y el niño, a un triángulo, porque me preguntan con qué estudio se diagnostica la dislexia. Ah, Bueno, ahora te digo, Fernanda, la nena está señalando, entonces ya hay una atención compartida sobre un objeto. En un principio la atención compartida es, comparten la atención, se están mirando el bebé y el adulto. Ahora el bebé y el adulto, el cuidador, están compartiendo la atención sobre un objeto. Y cuando el adulto nombra ese objeto, el chico aprende a relacionar esas secuencias de sonidos, que es en la palabra, con ese objeto que está mirando, del que está formando un concepto, es decir, una representación mental de ese objeto, de su forma, de su función y de lo que hace. Con respecto a la pregunta, no tengo presente la investigación que vi, pero la investigación que vi, pueden buscarla, le ponen al recién nacido, hijo, sobre todo lo hacen con hijos de padres disléxicos. Entonces le ponen una especie de gorro lleno de electrodos y le hacen un estudio, le hacen escuchar sonidos y habla, y ven cómo responden las distintas zonas del cerebro. Y ese diagnóstico, según dicen estas investigaciones, tienen entre un 85 y un 90% de acierto. Por eso es que se trabaja con esos chicos que pueden desarrollar una dislexia, que se supone que pueden ser disléxicos porque tienen padres disléxicos. Se trabaja muchísimo desde un principio con actividades de sensibilidad fonológica. Hace unos años, Maturana, que es Galaburda, me confundí de neurólogo, Galaburda, vino a un congreso en SONEPSA y dijo eso,
lo que les estoy diciendo ahora, que se puede revertir una situación de dislexia interviniendo a tiempo. Y contó también el también autorreferencial que su hija de 2 años leía y escribía. Y tengo un video de un niñito de 1 año y medio que ya está desarrollando conciencia fonológica, aprendiendo correspondencias, pero no se los voy a pasar porque ya es Sí. demasiado. Bueno, yo también tengo otro y no es de mis nietos, ¿eh? Buah, sí. Para que no pase los míos todavía. Bueno, ¿qué neurólogo? Galaburda. Galaburda estuvo en SONEPSA hace algunos años, yo participé de ese congreso y lo escuché, pero no me acuerdo exactamente el año en el que vino, pero hace por lo menos 10 años. Bueno, Bueno, acá está lo de las primeras palabras. Maturana sí es un neurólogo chileno, pero Galaburda no. Ahí Galaburda está hace el nombre años que completo. trabaja, sí. Bueno, me confundí, perdón. Bueno, entonces alrededor del año ya los niños producen sus primeras palabras y nosotros estudiamos el paso del balbuceo a las palabras, las estudiamos acústicamente, cómo ese balbuceo reduplicado, ba, 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 ma, de pronto se transforma en la palabra mamá, y cómo hay un cambio en la señal acústica, es muy interesante. Es decir, que indudablemente ese balbuceo reduplicado juega un rol en la adquisición del lenguaje. Aparentemente el balbuceo está poniendo en movimiento el aparato fonatorio, que de hecho es un sistema bastante complejo para, bueno, es una adaptación biológica de la especie humana para poder producir habla. Bueno, Digo, lo que se busca es que a esas primeras palabras los padres, los adultos respondan, repitan, amplíen. Gracias, Sandra. gracias Sandra que nos pone el dato. Yo voy hablando a medida que me acuerdo de las cosas. Bueno, bueno, lo que dice acá es que antes de poder hablar, los chicos ya comprenden el significado de muchas palabras. En algunos países, para que empiecen a comunicarse antes, porque los chicos cuando tienen dificultad cuando no pueden articular, no pueden articular, no porque no puedan articular. Quiero decir, cuando empiezan el proceso de articulación, como es un proceso complejo, porque implica la coordinación de muchísimos músculos, se ponen nerviosos, por ejemplo, si uno le está dando de comer y el chico quiere más. Entonces, bueno, a uno de mis nietos, por ejemplo, le enseñaban señas. ¿Por qué? Porque para que se pudiera comunicar, para que no se pusiera nervioso, entonces aprendió una sola seña. Se ve que este niño, la lengua de señas de los sordos, le enseñaban la seña de más, para que se comunicara a través de esa vía. ¿Por qué? Porque los sordos empiezan a desarrollar lengua de señas antes que los hablantes. ¿Por qué? Porque las vías visuales se configuran antes que las vías auditivas. Hay una palabra, es decir, tiene que ver con el proceso de mielinización de las vías. Entonces, en algunos países, aún cuando no sean sordos los chicos, se les enseñan algunas señas como para tranquilizarlos y que vean que se pueden comunicar y que el otro lo entienda. Pero de cualquier manera, el adulto siempre tiene que tratar de entenderlo. ¿Querés más? Te doy más, le ofrece, le dice, le pregunta, afirma. Y lo que decimos aquí es que la comprensión es anterior a la producción. Es decir, aunque los chicos no puedan decir palabras, comprenden mucho más. O sea, que pueden saber un concepto y no saber cómo se llama. Eso nos están Claro, diciendo, Ana, pueden saber de qué es. Tienen representaciones mentales de un gato,
pero no pueden decir la palabra gato. Claro, Es decir, forman perfecto. representaciones mentales, forman conceptos, y sobre esos conceptos, y en base a esos conceptos y ese conocimiento, las palabras, por eso que tenemos que nombrar el mundo constantemente, para que vayan relacionando esa secuencia de sonidos que forma una palabra con representaciones nuevas o con representaciones que ya tienen. Bueno, después empiezan a combinar palabras, y es muy importante, bueno, que los adultos, que eso es un vicio de las abuelas, nos encanta esa media lengua, ¿no es cierto? Adelita, no tenemos que hablarle al niño como él habla, sino que si No, dice a mí, pelota, sí, hay que repetir las palabras, pero no repetir las palabras como el niño las dice, sino las palabras del habla adulta. Es decir, es negativo para el desarrollo lingüístico que el adulto intercambie con el niño con un habla bebé. No sé si queda claro. No tenemos que hablarle como bebé, sino que le tenemos que hablar para que aprenda y vaya completando esas palabras. Porque al principio el chico pelota va a decir ota, o pota, o va a decir un pedazo de la palabra, y va a representar internamente en su léxico mental un pedazo de esa palabra, y poco a poco la va a ir completando. Y es fundamental que esas representaciones sean completas y precisas, porque bueno, Ana, sí. sí, te digo, ¿querés que mostremos? Son unos pequeños videitos de intervenciones de distintos padres o madres con chicos, mis parientes, te repito, no, algunos parientes de Bárbara también, es el hijo de Bárbara, para que se vea todo esto que vos dijiste en ejemplos concretos, ¿sí? Bueno, Porque son menos cuarto y nos va a venir bien. Incluso puedo pasar algunos que adelantan al próximo periodo y por ahí nos podés ir explicando de qué se trata. Espera. Bien, acá teníamos lo de... espera, un segundo que no encuentro lo que quería. Bueno, esta es el de ampliación de emisiones. Esta es una... Ah, ¿lo ven? No, no estás compartiendo pantalla. Pará. Pará, ahí voy. Perdón. Bien. Espérame un segundo que... Ahora sí. Igual no se ve el videíto. ¿No se ve el videíto? No, ¿Se fíjate, escucha y no se ve? claro, se ve que seleccionaste la ventana esa para compartir, pero no tu pantalla. Ahí que se ve La carpeta de archivos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Volvé al botón que dice compartir pantalla. ¿Dejo de compartir? Claro, y poné compartir todo tu contenido, digamos. O bueno, específicamente elegí la ventana del video abierto. Bueno, esperá, estoy poniendo compartir pantalla y ahí voy a la pantalla esta. Al video, digamos, tendrías que ir. ¿Y se ve ahí o no? No, se ve la carpeta, porque seleccionaste la carpeta para compartir. Bueno, listo. Ya no sé qué hacer. Genial esto. Bueno, sigamos. Porque, ¿cómo lo tendría que elegir si no? Pones compartir pantalla, tenés el Sí. video abierto y cuando elegís compartir pantalla, compartís Pará. el video. Pará, entonces ya está, sí. Pará. Ahí te lo entendí. Pará.
Bien. Vamos a ver. Perdonen, por la demora esta. No me sale. Qué bronca Después que serás tengo. castigada. Perdón, y si damos unos minutos y lo hago, porque si no, no quiero que se pierdan todos los videos. Dale, ¿Quieren denme aprovechar un par de 5 minutos. minutitos? Sí, Hacemos una porque lo pausa quiero ahora. hacer. Por ejemplo, cuando la nena sabe el concepto, pero no la palabra. ¿Y el chupete dónde está? ¿Dónde está el chupete? Muy bien. Esto es lo que nos explicabas, ¿no, Ana? Eso de que De que la no saben. comprensión es anterior a la producción. Chupete es una Perfecto, palabra larga y difícil. perfecto. Bueno, después tengo otros que son de los 18 meses de Lara, los 2 años de Lara. No sé si querés primero hablar del segundo periodo. Sigamos hablando porque tenemos poco tiempo Bien, y bueno, por lo menos algunos otros conceptos que queden revisados. bien, Bueno, ya hemos dicho de no utilizar habla bebé, en este caso hay una reestructuración. Perro guau guau, sí, el perro está ladrando. La reestructuración es una estrategia para recuperar y para organizar sintácticamente las emisiones de los chicos. Entonces, y además amplía. Primero reestructura, sí, el perro está ladrando, ladra porque está contento, quiere jugar, es decir, amplía, expande la misión del niño. Primero la reestructura y luego la expande. Y ahí lo que digo es el largo promedio de las emisiones. El desarrollo infantil se mide por el largo promedio de las emisiones. Es decir, ¿qué significa el largo promedio de las emisiones? ¿Cuántas palabras por emisión produce un niño? Y ahora vuelvo a mi nieto Fran, que a los 2 años tenía un largo promedio de emisiones de 13 palabras. Y lo que veo ahora es que hay chicos, por ejemplo, de 6º grado, que el largo promedio de emisiones es de 13 palabras. Es decir, eso lo que nos muestra es que hemos dejado de enseñar lenguaje. Les quiero decir, con un chico muy estimulado, a la edad, a los 2 años deben tener un largo promedio de emisión de 4 o 5 palabras. Este niño fue muy estimulado, no por mí, por la madre, por los padres. Lo que veo es, siempre digo que mis 2 nietos, que ahora tienen 6 años, son hijos únicos de padres viejos. Entonces, tienen muchísima estimulación. Pero es impactante cómo se ve llamativo, cómo se ve el efecto del habla de los padres sobre las emisiones infantiles. Bueno, ahora cuando usan, llaman, bueno, el tema de Ay, las perdón. tecnologías, no importa, esto ya lo hemos dicho, los chicos a veces dicen, llaman al gato perro, bueno, ¿por qué? Porque es algo similar y porque no tienen el nombre para esa categoría. Es decir, al mismo tiempo que van delimitando el universo conceptual en distintas categorías, el lenguaje ayuda a delimitar ese universo conceptual. ¿Qué significa? A separar los perros de los gatos y a nombrarlos en forma distinta. Al ponerle una etiqueta, esa categoría se delimita mejor dentro del reservorio conceptual de los chicos. Sí. Bien.
Lo de la tecnología lo dejo o lo paso, Ana, porque todavía no llegamos al segundo periodo. No, sí, lo que se han demostrado todos, bueno, ya sabemos que la tecnología debe usarse con mucho cuidado y actualmente hay muchos estudios que muestran que es muy nefasta para los primeros años de vida. Bueno, la lectura de cuentos, este es uno de mis nietos, bueno, este bebé tiene 3 meses. Ahora, fíjense ustedes la atención con que mira ese libro y mira las ilustraciones. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días a este bebé leía cuentos en distintas situaciones. Y esto es importante, lo voy a remarcar, porque hay una investigación que muestra que, les digo, lo fundamental que es el jardín y un jardín de calidad. Un chico puede llegar a primer grado sin haber participado de ninguna experiencia de cuentos, mientras que otros llegan a primer grado con 6.000 experiencias, 5.000 experiencias. Esta es una investigación que hizo Gordon en 1984. La diferencia es demasiado grande. Si no empezamos en la sala de 3 a trabajar, a leerles todos los días un texto, un cuento, que vamos a ir avanzando en nivel de complejidad, el texto, la lectura que implica, acá dice, trabajé en un material en la cuenta cuentos, bueno, no sé qué quiso decir, perdón, el mensaje ese no lo entendí. Es fundamental entonces el tema de la lectura de cuentos, y además, como les dije antes, mirarlos a los chicos, levantar los ojos del libro, uno se los tiene que más conocer. Cuentacuentos, una narradora de cuentos. Sí, pero no sé qué me querés decir, Daniela, con eso, que si el impacto fue positivo o negativo. Bueno, eh, trabajo en sala de uno. Ah, vos trabajás en sala de 1 año y es altamente positivo. No lo dudo, es altamente positivo, porque estás enseñándole vocabulario, estás enseñando gramática y además estás desarrollando atención sostenida, atención voluntaria, cosa que todos esos sistemas, el celular, la computadora, no sé, y demás aparatejos no desarrollan. Ustedes saben que tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de la atención voluntaria, porque lo que promueven es la atención involuntaria. Y además a los chicos les gusta muchísimo ver los dibujos, escuchar la voz del adulto que nombra al mundo, que nombra los objetos y las acciones. Sí, claro, al principio el niño no va a participar, pero después cada vez participa, tiene una mayor participación, y ustedes seguramente lo han visto, hasta que llega un momento en que se saben los libros de memoria. Y corrigen al que le lee el libro, o ellos hacen que leen. Es decir, hacen como si saben el libro de memoria y hacen como si ellos estuvieran leyendo, y es interesante ese proceso, porque esos chicos ya ingresaron hace tiempo al proceso de alfabetización, ya se están alfabetizando, y ahí es donde encontramos las diferencias por nivel de alfabetización de los padres, y también por el tiempo que pueden tener los padres para trabajar, leerles a los chicos y atenderlos en este aspecto. La lectura diaria es fundamental. Yo saqué más o menos la cuenta de la investigación que hizo Gordon, y creo que eran 3 situaciones de lectura de cuentos por día para llegar a esas 5.000, hagan ustedes la cuenta. Entonces piensen ustedes en el jardín maternal y en el jardín de infantes. Es fundamental que lean todos los días un texto. Al principio van a ser textos breves, según la capacidad de atención de los chicos, y luego van a ser textos más extensos y más complejos. Y también trabajar con rimas y canciones.
Bien. De 18 a 3 años, 18 meses a 3 años. Miren el niño con los collares. Está festejando en Nueva Orleans el carnaval. Estos, por supuesto, son mis nietos. Sigamos. Bueno, entonces, en este periodo es el periodo que se llama explosión de vocabulario. ¿Por qué? Porque los chicos empiezan a aprender muchas palabras todos los días. Ahora bien, los chicos aprenden muchas palabras todos los días, tienen esa plasticidad para aprender muchas palabras todos los días, pero es fundamental que si los chicos están en el jardín maternal o están en el jardín de infantes, todos los días el docente piense en 2 o 3 palabras para enseñarles. Más allá de las palabras que le enseñe de las canciones, porque en las canciones pueden aparecer palabras poco frecuentes, en las poesías, en lo que se escriba, en los cuentos, pero más allá de eso, pensar palabras, si van a hablar de, bueno, según los temas o los proyectos que tengan, pensar todos los días, por lo menos, incorporar 2 o 3 palabras nuevas. ¿Y cómo se hace para que el chico aprenda esas palabras? Hay que repetir la palabra porque tiene que formar una representación fonológica de esa palabra. Usarla en distintos contextos, formar distintas, bueno, usarla para, yo siempre doy, en este momento no se me ocurre nada más que la palabra guardián, que es el ejemplo que siempre doy, aparece la palabra guardián en el cuento, el guardián del castillo. Ahora, si no utilizamos la palabra guardián en otro contexto, el chico solo lo va a utilizar en el contexto del castillo. Entonces solo va a haber guardianes en el castillo. No, mi perro es guardián también, porque me defiende, y si alguien se acerca, mi perro ladra, entonces mi perro es guardián. Es decir, utilizar situaciones de la vida diaria en la que se pueda incorporar esa nueva palabra para que se incorpore esa palabra y se sume a una red de relaciones. Eso es tener un vocabulario en profundidad. Es decir, que las palabras no estén aisladas en nuestro léxico mental, sino que estén conectadas con situaciones, a situaciones y a otras palabras y establecer relaciones entre ellas. Sí. Bien. Bueno, ya hemos hablado de esto, de la sensibilidad fonológica, es fundamental. Empezamos con rimas y luego con sonido inicial, y podemos empezar con sonido inicial ya a los 3 años. Es decir, vamos a trabajar rimas desde el principio, vamos a seguir trabajando rimas, juegos con rimas, pero ya podemos también comenzar con sonido inicial. Y actividades con sonido inicial para jugar, bueno, organizar distintos juegos para que vayan tomando conciencia de los sonidos, conciencia fonológica, conciencia de que las palabras estén formadas por sonidos a través de juegos. No sé si les dije en algún momento que los chicos cantores aprenden mucho antes a leer y escribir que los chicos que no cantan, no sé si se los he contado. ¿Por qué? Porque los chicos cantores, ¿el canto qué es? El canto es más que nada el sonido. Muchas veces, bueno, el significado también es importante, pero el sonido y la prolongación de sonidos, cuando yo no voy a cantar, porque bueno, en fin, no es una de mis habilidades, pero fíjense que cuando uno canta prolonga los sonidos. Y yo dirigí una tesis sobre ese tema, y encontramos que los chicos cantores aprendían mucho más rápidamente a leer y escribir. ¿Por qué? Porque a través del canto, digo, chicos que están cantando desde chicos y aprenden a cantar, el canto prolonga la articulación del sonido. Y entonces el sonido el chico lo siente en su propia boca, en su articulación. Y cuando ve las letras puede establecer las relaciones mucho más fácilmente, porque ya tiene conciencia del sonido.
Es decir, estamos dándole las herramientas básicas a los chicos para facilitarles el aprendizaje, de la lectura y la escritura. Acá Sandra nos dice que hay tratamientos para las dislexias, sí, precisamente se trabaja con los sonidos, con canciones y con canto, para que tengan la retroalimentación áptica de los sonidos, encuentren los sonidos no solo a través de la audición, sino en su propia articulación, lo cual consolida la conciencia fonológica. Sí. Bueno, acá dice que se va incrementando las conversaciones que inicia el niño. Es muy importante que los niños inicien conversaciones. Y bueno, y estas emisiones van a ser cada vez más extensas, pero van a depender la extensión del estímulo que tengan y, y el estímulo que tengan. Sandra está haciendo una pregunta, ¿cómo se detecta la dislexia en bebés? Bueno, después si querés, Sandra, responde a tu pregunta. Ahora sigo, porque ya casi se nos ha ido el tiempo. No, esta es otra Sandra, no es la doctora no es Sandra Marder, ¿eh? Pensé que era Marder. No, Bueno. Eso, ahí te aclara. No, entonces contesto. Yo la única manera que conozco es la que vi con ¿cómo se dice? La gorra esa que le pusieron de electrodos y que detectaron, que pudieron detectar una posible dislexia. Pero no conozco otra forma. Es decir, después sí, por supuesto, porque cuando el chico no puede, por ejemplo, reconocer una rima a los 3 años, sobre todo si se lo ha estimulado muchísimo con rimas, y no estoy hablando de producir rimas, sino de reconocer que 2 palabras riman en juegos, aunque también hay juegos en que los chicos producen rimas, por ejemplo el juego ese del ratón, y que los chicos tienen que decir tontón, tintín, el ratón, tontón, tan chiquitín, tintín. Ese tipo de juego los lleva a prestar atención a los sonidos. Y a través de juegos con sonidos desarrollan conciencia fonológica. Todos esos tipos de juegos, por supuesto, en el caso de una posible dislexia, tiene que ser intensivo ese trabajo y diario, van a permitir que el niño desarrolle sensibilidad fonológica y que aprenda más rápidamente a leer y escribir. Vamos a facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura desde que el niño es un bebé. Sí. Ana, están pidiendo más videos. Bueno, mostrar los videos. Bueno, muestro los ya videos. se cansaron de escucharme. No me queda otra. Quedan 15 minutos, por eso están pidiendo, porque no quieren perdérselos. Paren que... Ahí está, compartir sonido. Ahora ya lo sé hacer, creo. Ahí está. Vamos para acá. Bueno, esta, en honor a Bárbara Iribarne, que es nuestra colaboradora principal, voy a poner a ella que tiene al bebé chiquitito y cómo le canta con las rimas. Bajo un botón tan tan que encontró Martín tin tin, había un ratón tan tan que muy chiquitín tin tin, ay que chiquitín tin tin, era el ratón ton ton que encontró Martín tin tin, debajo un botón ton ton. Bien, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, esto de la exposición a las rimas y el canto de lo que habló tanto Ana hoy, ¿sí? Bien, y acá es una conversación que tuve con mi hija, que ahora ya es más grande, a los 18 meses, calculamos que era 18 meses porque habla, dice jardín, pero en realidad se refiere a una amiguita que tuvo en la guardería. Y bueno, escuchen cómo conversaba en esa época. No quiero ir al jardín. ¿Por qué?
Porque no. ¿Pero qué pasa en el jardín? Que no quiero ir al jardín. ¿Pero por qué? No quiero. Porque María corre. María corre. Sí. ¿Y a vos qué te molesta? Corre. ¿Viste, Ana? Largo Argumenta. promedio de las emisiones, 4 o 5 palabras. Está muy bien. ¿Vos viste? Sí. Y argumenta, ¿por qué no quiere ir a la guardería? Sí. Cuando encontró el video decía, ¿ves, mamá, que yo era un infeliz yendo a la guardería? Porque yo Te siempre pasó le digo, factura, te pasó factura. yo siempre le digo que le gustaba. Bueno, y este otro que también es de Lara, les aviso que lo que no tienen que juzgar acá es el desorden de la habitación, ni la intervención que hace en un momento el padre, que no es docente, después fue aprendiendo, pero ya van a ver lo que pasa. Pero bueno, cómo van conociendo, en este caso, la matemática a través de una canción y de las intervenciones. La farolera tropezó y en la casa se casó. Rocío son 4, los 82. 4 y 2 son 6. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. y 8. 82. 16. 16. Y 8, 24. Y 8, 30. 3. 32, ¿cómo 33? 33. No te falla la matemática. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Ahí en esa última no. Bueno, Bueno, más sigamos. o menos sigamos. Espera un Sigamos segundo. y, bueno, las preguntas que quieran. Sí, porque tenemos unos minutos más, Ana. ¿Qué hacemos? ¿Hay preguntas o seguimos avanzando? A ver. No sé, depende de... Por ahora no se hicieron nuevas consultas. Sigamos, Bien. están diciendo. Bueno, perfecto. ¿Seguimos en hasta los 3 años o avanzo hasta los 3, Ana? Estamos todavía en que es hasta los 3, y si no, de los 3 a los 6 avanzo. ¿Qué te parece? Bueno, pues sí, nos queda muy poco, y más o menos creo que es lo mismo. Sí, porque fuiste diciendo... Sí. Bien. Bueno, ahí después lo de la lectura. De braille. Y acá de los 3 a 6 años. Sí. De cualquier manera, preguntan si las diapositivas las pueden tener. Sí, en realidad se envió, creo, ese material. Las tienen, Ah, sí. los tienen. Por ahí, claro, por ahí es alguien que no estuvo en el curso. Sí, después lo enviamos, que nos deje los datos. Bueno, sí, dejen los datos como están diciendo y se los envían. Sí, bueno, entonces lo que tenemos que ver es cómo avanzamos. La progresión la va a marcar de alguna manera los chicos. Por ejemplo, si ustedes están en una sala de 5 años y nunca les han leído a esos chicos un cuento, siempre digo lo mismo porque fue la experiencia que yo viví la primera vez en la década del 80, cuando fui a hacer mi experiencia de alfabetización en un jardín. Esos chicos no les habían leído cuentos nunca. Entonces tuvimos que empezar por cuentos muy breves, porque su capacidad de atención era muy, muy poca, y además con cuentos con movimiento, porque no se sentaban, no prestaban atención. Y por eso empezamos con un cuento sobre cómo nació el baile, para leerlo y al mismo tiempo acompañar la lectura con movimiento. Pero ya les digo, en los distintos periodos lo importante es ir avanzando, cada vez proporcionándoles textos más extensos, mayores conocimientos, y otra cosa,
desde chicos ya pueden trabajar con textos expositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Con textos, a los chicos, por ejemplo, les encantan los dinosaurios, les gustan muchísimo los animales. Entonces, libros sobre animales, nombrar los animales, nombrar el hábitat, las costumbres, la lectura de cuentos, por supuesto, la narrativa es fundamental, pero al mismo tiempo también el texto es positivo, porque los chicos son curiosos y hay que alimentar esa curiosidad y encauzarla hacia la naturaleza, bueno, y los objetos que nos rodean. Bueno, el tema de los por qué, empieza la época de los por qué. Es fundamental explicarles, darles explicaciones que puedan comprender de alguna manera. Siempre responder a los chicos, no esperar que ellos inventen o crean de la nada, no, responderles por qué y explicarles las causas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué explicarles las causas? Porque precisamente lo que estamos haciendo a través del lenguaje es desarrollar el razonamiento causal. Nosotros hemos evaluado el impacto del trabajo con lectura de cuentos y el trabajo de reconstrucción con la lectura dialógica y reconstrucción posterior del cuento, focalizando sobre todo en las relaciones causales. Lo hicimos en una experiencia en un jardín de nivel socioeconómico bajo, y cuando evaluamos el razonamiento causal, esos chicos tenían un razonamiento causal de 11 años y tenían 5. Y comparamos con niños de nivel socioeconómico medio que tenían un nivel de razonamiento causal de 5. Les quiero decir que la intervención en jardín es fundamental para, bueno, para acortar las diferencias, para cerrar brechas. Bueno, el mundo de los niños, bueno, estábamos hablando de los conocimientos, y el tema de los conocimientos tiene que ver con la incorporación, justamente ayer estuve hablando mucho de esto, de la incorporación de los chicos a las actividades de los padres. ¿Cómo aprenden los chicos si son incorporados a las actividades? En los medios rurales, por eso se ve este dibujo de uno de nuestros libros de base etnográfica para escuelas rurales, los chicos a edad temprana se incorporan a las actividades y desarrollan muchos conocimientos a las actividades de subsistencia que hacen los padres, cuidado de animales, el cuidado de las plantas, la cocina. Tengo un registro muy simpático que compara cómo reacciona una mamá de nivel socioeconómico medio y qué es lo que pasa con un chiquito Colla, ambos de 3 años. La nena le pide a la mamá que le dé un cuchillo y la mamá se niega. En cambio, la mamá Colla le da el cuchillo y le dice, cuidado, cuidado, no te cortes, pero le da el cuchillo porque los chicos desde muy chicos manejan instrumentos que quizá en el marco de otra cultura no lo manejan. Pero de cualquier manera, toda cultura, todo grupo humano tiene su cultura, no hay grupo humano que no tenga cultura. Ahora me salió este tema porque ayer hablé horas sobre este tema. Hay que incorporar a los chicos a las actividades adultas. A los chicos les gusta acompañar a los adultos en la cocina, por supuesto no los vamos a poner en riesgo, pero les encanta meter las manos en una masa y hacer algo. Bueno, dicen, eso se perdió. Sí, se perdió y es lamentable, porque aprenden muchísimo los chicos. Todos los chicos de todas las culturas aprenden cuando los incorporan al trabajo que hacen los adultos. En sus casas, desde chicos, ponerles un pincel en la mano y que pinten una pared. Bueno, distintos sistemas de actividad de acuerdo a los entornos culturales. Ana, Y
aprenden muchísimo en esos entornos, sí. Bien, creo que vamos a tener que dar otra charla gratuita en algún momento, porque nos quedó toda una parte, pero igual es muy importante que te pregunte lo siguiente. Vos estuviste hablando muchas veces del tema de la atención, del tema de la memoria, de intervenciones que involucran las emociones, y el 20 de noviembre la doctora Marder y Flavia Gaño van a dar una charla, un curso sobre ese tema. Pero quería saber por qué vos incorporaste esto de las funciones, porque bueno, todos los autores que hicieron el programa incorporaron esto de las funciones ejecutivas y las habilidades emocionales en un programa de alfabetización. Bueno, porque los programas actuales de alfabetización son programas de desarrollo integral. Y el desarrollo integral implica el desarrollo de habilidades socioemocionales, el desarrollo de habilidades cognitivas. Se puede trabajar la atención, Sandra Marder lo va a explicar muy bien, y también Flavia, con respecto a las habilidades socioemocionales. Si un chico no puede atender, no puede aprender. Si un chico no puede controlar su enojo, tampoco puede aprender. Y hace años ya que se hacen programas sistemáticos para desarrollar habilidades socioemocionales y habilidades y capacidades cognitivas, como la memoria, como la atención, como el control inhibitorio, aspectos que se van a tratar en esta próxima charla y que son fundamentales. No podemos tener un programa. Bien, duró bastante, está bien. Sandra, ¿estás vos acá? ¿Querés contar un poquito? Marder. Bueno, sí, por ahí podríamos, no sé si Flavia también está o no. No la vi a Flavia. Bueno, No está. No está. Bueno, buenas tardes a todos. Como estaba contando recién Ana, somos un equipo muy grande que participamos en la elaboración del programa, ¿sí? De alfabetización y desarrollo integral, el de Klofsky, para sala de 5 y para primer año. Y no sé si todos los que están acá conocen el programa. Nosotros nuestro objetivo es desarrollar en el curso, en forma muy específica, mostrar en detalle el porqué, ¿no?, de las actividades que seleccionamos, mostrar los fundamentos teóricos, de qué estamos hablando cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿sí?, que son habilidades cognitivas que de alguna manera comandan todos los comportamientos, digamos, que cualquier ser humano, niño o adulto, lleva adelante para hacer cualquier tipo de acción que no implique una acción ya automatizada, ¿no?, sino que implique una actividad en la que tenemos, una actividad nueva sobre todo, que no dominamos. Son las funciones ejecutivas las que nos permiten realizar con éxito cualquier tipo de actividad, ¿no? Porque tenemos que organizarnos, porque tenemos que retener información, porque tenemos que inhibir información, porque tenemos que ser flexibles a la hora de decir, bueno, hago esto, pero está pasando tal cosa, y no sé, me tengo que adelantar, o tenía que usar tales ingredientes para hacer una receta y tengo la mitad de los ingredientes, entonces tengo que cambiar. Bueno, todo esto, ¿sí?, lo comanda, lo dirige de alguna manera las funciones ejecutivas. Y en el programa están presentes actividades específicas, también durante las actividades de lectura, ¿no?, y de escritura y de conciencia fonológica, actúan estas funciones ejecutivas, pero por otro lado nosotros diseñamos actividades específicas, y eso es lo que les vamos a contar. Y en una parte del programa, que consiste en una novela con este personaje que es Klofsky, al que le pasan diferentes cosas, aprovechamos esta situación de la relación también de los chicos con el personaje, para que los chicos puedan vivenciar, conocer, digamos, cuáles son las emociones que ellos tienen, reconocer las emociones en nosotros, y bueno, y también van a ver ustedes en el curso cómo todo esto se relaciona incluso con la comprensión de textos, ¿no? Porque hay un montón de elementos como la teoría de la mente, que es una de las cosas que va a explicar Flavia en el curso, que están muy relacionadas con la posibilidad de darse cuenta cuáles son las emociones de los personajes, por qué un personaje dice esto y lo dice de determinada manera, y todo esto
tiene una relación también incluso con el lenguaje y con la comprensión. Así que por eso es tan importante entender, digamos, cuáles son los fundamentos y poder, a partir de eso, incluso después diseñar ustedes en el aula o psicopedagogas en el consultorio otro tipo de actividades para trabajar con los chicos. Por eso los invitamos a este curso que va a empezar el 20 de... va a ser solamente 2 clases, 20 y 27 de noviembre. Y tienen todos los datos en el Instagram y también en el Facebook. No sé si ahora por ahí quieres poner algo acá en el chat, Luján. Ah, ya pusiste. Sí. Bueno, perfecto. No sé si tienen alguna pregunta también sobre... Estaban preguntando sobre el programa, sí. Pero bueno, acá ya le estamos respondiendo. Y ahora Luján deja todas las direcciones, ¿no? Luján. Bueno, Ana, volviste. Sí. Bueno, duraste bastante. Bueno, entonces nos quedó, a ver, fuiste explicando casi todos los periodos porque ibas y volvías. Por ahí faltó detallar el periodo de 3 a 6 años, pero bueno, ya veremos en algún momento. En principio... De cualquier manera, en las 2 charlas que hemos dado, dimos 2 charlas o 3. 3. 3, antes de esta 3, sí. En las 3 charlas hemos hablado de ese periodo. Claro, porque... Directamente sí. Hemos trabajado, porque lo que hemos planteado para el desarrollo del lenguaje oral involucra a ese periodo. Claro. Así que cuando trabajamos con experiencias personales, bueno, con el ingreso al mundo de la alfabetización, ya de alguna manera ese último periodo lo hemos visto a través de distintas situaciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, yo creo que están ya todos cansados. Viernes de noviembre. Viernes y estamos en noviembre. Bueno, solo nos resta entonces darles muchas gracias a los que nos han acompañado y espero que, bueno, que les haya gustado esta presentación, que hayan disfrutado y aprendido. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta la próxima charla. Chao a todos. A todos.